Yo llegué a este país como todo migrante, cargados de situaciones, cargados de deudas, cargados de todo, con mi título debajo del brazo, pensando me voy a comer Estados Unidos, como que no era ni una cosa ni la otra. La definición de que la persona haga o no quiera hacer algo es propio. No, señores, esto es uno mismo. Esa bofetada, ese momento para mí fue el despertar. Comencé a estudiar en el college principios de contabilidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora a la que nos escuchen, lo importante es que nos escuchen. Bienvenidos al primer episodio de Capi Humans, un podcast creado para conversar con profesionales que están en la industria de las finanzas, de los taxes, contabilidad, seguros, etcétera. En todas esas áreas que son súper necesarias e indispensables para que un dueño de negocio pueda crecer. Y hoy, inaugurando el podcast, tengo una invitada increíble, es una partner de nuestra empresa además, una profesional que ha sabido caminar y trabajar con clientes y que no se ha quedado solamente en quedarse con una visión de qué quiero hacer, sino ha hecho muchas cosas para hacerlo posible. Ella es Anielka Uroš y hoy nos acompaña en el episodio de Capi Humans. Hola querida Anielka, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias por acompañarnos y gracias por tu tiempo para compartir un poco del conocimiento que tú tienes, de toda la trayectoria, que una de las cosas que me encanta de ti es tu perfil tan completo, que no eres solamente una profesional que se ha hecho con los años, sino que también eres una persona que se ha capacitado durante los años, que ha estudiado y que nunca se ha quedado quieta para saber más sobre este país, que la verdad es que te puede ofrecer muchas oportunidades de crecimiento si las sabes entender. Pero antes de ir a esa parte del profesionalismo y todo el tema, a mí me encantaría, y que para que todo el mundo también te conozca un poco más, saber quién es Anielka. ¿Qué haces, Anielka? ¿Quién eres tú cuando no estás en esa oficina lidiando con el día a día de las personas? Cuando no estoy en el día a día lidiando con las personas y estoy a solas en casa con mi esposo, mis hijos, lo que trato de hacer es de estar con ellos como, tú sabes, este país nos consume en tiempo, nos consume en, en todo el quehacer del día a día. Entonces, básicamente es compartir con ellos. Es compartir que un heladito, que tomarnos un café, sentarnos alrededor del desayunador sin teléfono y conversar. Es conversar poco, ponte una hora en la cual podemos comer, compartir y cosas así. Soy muy familiar, muy casera. Entonces, eso es más que todo lo que yo hago cuando no estoy envuelta en este mundo de la contabilidad. Qué chévere, qué divertido. Siempre es bueno desconectar. Hay que alimentar el cerebro, pero también hay que alimentar el alma y las mejores formas de alimentar el alma es obviamente pasándolo con las personas que son interesantes e importantes en tu vida, que te ayudan a crecer y que están ahí contigo en las buenas y en las Correcto, malas. sí. Y bueno, siendo esta faceta tan interesante tuya en la que te gusta compartir con tu familia, eh, ¿qué fue lo que hizo antes de que, yo me imagino que tú eres profesional antes de que empieces tu familia? Tú empezaste con esta idea de ser profesional en el mundo de los taxes. ¿Cómo es que empezaste en esto? ¿Qué te motivó a meterte al mundo de los taxes y la contabilidad? Dios mío, esta es una historia la mía. A ver, Mira, dale. yo llegué a este país como todo inmigrante, cargados de situaciones, cargados de deudas, cargados de todo lo que traemos como inmigrantes. Con mi título debajo del brazo, pensando, me voy a comer Estados Unidos. Me voy a comer Estados Unidos. Sí, suena chistoso porque yo llegué a Está este bien, no país pasa nada. a la edad de 25 años. Ujú. Entonces, pero tenía algo, no tenía el idioma, número uno, ¿verdad? Pero venía con mi título debajo del brazo, pensando que me iba a comer Estados Unidos. Soy en mi país graduada de Ingeniería de Sistemas. La manera en que nos imparten la carrera en mi país, Nicaragua, es de que nosotros somos como un híbrido, como estos carros nuevos que hay, ¿no? Que somos mitad parte computacional, todo lo que es el hardware, el software. Y también tenemos la otra rama, que era un mundo completo de lo que es la administración de empresas, contabilidad, finanzas, y hicieron como una mezcla en esa carrera en ese momento que la comenzaron a impartir, ¿verdad?
Y cuando llego a este país, como que no era ni una cosa ni la otra, porque era algo híbrido, voy a la universidad, a FIU, que es la Florida International University, y me dice, Ujú. pero, ¿qué tú quieres ser? Yo le dije, no, es que yo no es que quiero ser, yo soy ingeniero de sistema. Y Yo ya dice, soy. sí, yo ya soy ingeniero de sistema. Y dice, no, pero tienes que escoger una especialidad, tienes que hacer esto, y para eso tienes que pasar un año en esto, y tienes que pasar un año en lo otro. Y decía, Dios mío, tú sabes, es llegar, comenzar y querer agarrar un mundo, un camino en esto. Desafortunadamente no lo pude hacer en ese momento por motivos de economía, porque entrar a una universidad acá requiere de dinero. Si Sí. no te dan las becas, requiere mucho Casi, dinero. casi que una fortuna. Sí, sí. Y entonces mi esposo me dice, no, Ani, no vayas a entrar en esa deuda porque es mucho dinero para nosotros. Y entonces comenzamos con la mente nuestra latina a decir, no, no puede entrar en esa deuda y realmente es como que te detiene. Ujú. Te pones Para frenos eso, mentales. exacto, para eso, pues, entonces, ni modo, yo quedé, como dicen, buscando qué hacer. En ese momento, una persona me dice, oh, mira, am, te puedo conseguir un trabajo. Y yo dije, ok, ayúdame. Y me consiguió limpiando un edificio de 5 pisos. Entonces comencé a limpiar un edificio de 5 pisos. De cuando venía de mi país, con el título bajo el brazo, pensando que iba a comerme el país comenzó a consumirme a mí, porque tenía que pagar, como todo inmigrante, las deudas, la renta, las cosas. Y entonces, algo sí que yo tenía muy definido era de que mi punto número uno, que era el idioma, yo tenía que comenzar a estudiar. Ese era el punto número uno. Mi esposo comenzó a ayudarme en el sentido de que cuidaba. Aniel, te perdí. ¿O fui yo? Oh, nos fuimos. Sí, te quedaste congelada. Entonces, No importa. quedamos en que mi esposo comenzó a ayudarme con el niño y entonces, Qué importante que es tener un compañero de piloto, de viaje, ¿eh? sí, correcto. Él ha sido siempre la mano derecha, la mano izquierda mía, siempre en todo, porque él no ha sido de las personas que me dicen, no, no vas a estudiar. Al contrario, ¿quieres estudiar? Estudia. ¿Quieres hacer esto? Hazlo. Y él está detrás respaldándome para eso. Y un buen día de esos hay que caminar, como dicen, preparados. De acuerdo. No podemos caminar pensando, oh, me voy a quedar aquí todo el día limpiando estos 5 pisos, sino que un buen día yo venía con todo mi carrito de limpieza y venía bajando el ascensor y veo venir una persona y la veo venir con unas carpetas, con unos folders como café. Y yo la quedo viendo y le digo, hola, buenas noches, ¿cómo está? Y yo saludándola y me dice, hola, buenas noches. Y entonces yo dije, muy atrevida a preguntarle a una persona en un ascensor en qué trabajaba, tú sabes, pero yo tenía que hacer algo, eso es lo que yo tenía puesto en mente, que tenía que hacer algo. Entonces me dice, oh, le pregunto, buenas noches, ¿usted en qué trabaja? Y me dice, oh, yo soy contadora. Y yo dije, oh, qué bueno. Pues, y usted me dice ella que estudió. Y le digo, en mi país, no quise decirle acá, porque imagínate, aquí hay que hacer una revalidación, que hay una serie de procesos que hay que cumplir. Y entonces le digo, en mi país soy ingeniero de sistema. Oh, ¿verdad? Me dice ella, usted puede traerme su resumen. Y yo la quedo viendo como diciendo, Dios mío, aquí tú me abriste la oportunidad. Y entonces en ese momento estábamos para la época más o menos como de noviembre. Ok. Para como en este mundo de la contabilidad, el tiempo de noviembre es como un tiempo de preparación, la oficina hay poco movimiento. Entonces la señora se me perdió por completo. Esa misma noche yo cuidaba a mi niño por la mañana
y comenzaba a trabajar a eso de las 9 de la noche. Ok. Salía a las 3, 4 de la mañana de ¿Cuántas trabajar. horas trabajabas al día? Trabajaba de entre las 9 y las 4 de la mañana máximo, de las 9 de la noche. Y Pesado, pero así durante con la noche, eso, claro. exacto, y así estuve por un tiempo, te puedo decir un año, Ok. pero no perdía mi norte. Los sábados me iba a estudiar inglés por completo. Me iba desde la mañana hasta la noche a estudiar a las escuelas públicas. Tú sabías No, siempre no, que eso era temporal. yo sabía que eso era un tiempo específico porque yo tenía mi objetivo puesto, que yo vine a este país a contribuir, a trabajar para poder salir adelante con mi familia, porque como todo inmigrante que venimos acá. De Pero acuerdo. yo dije, el idioma no va a ser un obstáculo, hay que comenzar a trabajar en esto y me fui a estudiar inglés. Estudiaba desde las 9 de la mañana, salía de la escuela a eso de las 3:30, 4 de la tarde ¿Ya? y entonces llegaba a casa y tenía que comenzar a ver a mi hijo. Mi esposo cuidaba a mi niño. Ya, entonces ese es lo importante de tener tu compañero que te ayude, Un que esté compañero de contigo. fórmula, definitivamente. Correcto, que esté contigo, porque sin esa ayuda se hace, creo yo, en la situación, el camino más fuerte. Ujú. Y entonces la señora contadora se me perdió del camino de noviembre, diciembre, y un buen día en enero, en los primeros días de enero, yo ando nuevamente con mi carrito en los pasillos limpiando, cuando de repente veo venir a la señora. Y yo dije, wow. Y me dijo, óigame, usted se me había perdido. Y yo le digo, usted me tiene excelentes noticias. La señora se quedó así como que, ¿y esta persona por qué tan así? ¿No? Porque Ajá. lo Me primero, estás viendo. exacto, no es el hecho de decir, vamos a hacer, a mí en lo personal no me gusta utilizar esas palabras positivos, esto, no, porque básicamente la definición de que la persona haga o no quiera hacer algo es propio. Entonces, eso que la persona te estén diciendo, sé positivo, sé esto, sé lo otro. No, señores, esto es uno mismo el que tiene que hacerse en la vida. Entonces, me dice, usted trajo, la estuve buscando, usted trajo su resumen. Mira, yo tenía mi resumen preparado en el carro desde que ella me dijo. Y le digo, sí, permítame, voy al carro a traerlo. Y entonces ella me queda viendo y me dice, ¿y usted cree que puede, como cuándo puede comenzar? Y yo le digo, cuando usted me diga. O sea, yo no estaba esperando, no, mira, que el lunes, que el martes. No, 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 total, no. esto es ahora. Sí, de Exacto, acuerdo. cuando usted me diga. Y me dice, oh, usted puede, era un día viernes, me dice, ¿usted puede venir el día lunes? Y yo le dije, sí, yo vengo el día lunes. ¿Usted puede venir a las 8 de la mañana? Aquí voy a estar a las 8 de la mañana. ¿Y qué Ese hiciste fin con de el otro trabajo que tenías? continué haciéndolo por unos 3 meses después que yo comencé a trabajar en O ese sea, mismo estuviste en lugar. dos lugares al mismo tiempo. Correcto, Dormías muy correcto, poquito. correcto. Y encima estabas estudiando. Y encima estaba estudiando ¿Y los cuántas horas sábados. dormías? Dormía, mira, me levantaba de las 3:30 que salía de trabajar a más tardar a las 6:50, 7 de la mañana, y a las 8 iba y ella, y pues a abrir la oficina, porque precisamente a mí me gustaba agarrar el turno de temprano. Todo era por mi niño, ¿me entiende? Era porque yo también tenía que cumplir con el trabajo de mi esposo, entonces teníamos que coordinarnos correctamente. Claro. Y aparte de eso, al momento que cuidaba a mi niño, yo no estaba solo mirando al niño que estaba mirando televisión. Yo me ponía a ver con él los dibujos animados para hacer el Comentar. listening, el listening Ujú. de inglés. Entonces, no se me va a Ah. olvidar, no se me va a O sea, olvidar. también estudiabas con tu niña. Mira, qué Estudiaba, interesante, ¿eh? O sea, estudiaba con mi siempre niño, encontrabas formas para estar tú preparándote. En cualquier correcto, situación estabas siempre con el objetivo puesto en tu cabeza. así mismo, porque mi niño después comenzó, por supuesto, estamos hablando que pasa un año, año y resto, mi niño comienza a hablar y hay que enseñarle a hablar. Por Y supuesto. entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es que afiancen un idioma primero y Ujú. no es sencillamente decir vamos a restar idiomas, al contrario, es sumar idiomas. Tenemos español, tenemos inglés, puede estudiar cualquier otro idioma, pero las bases se comienzan
básicamente de cero, el fundamento cuando el niño está pequeñito. Yo le enseñaba español y a la misma vez mirábamos Clifford, mirábamos George el Monkey. Curious George, claro. Curious ¿Quién no lo ha George. visto? Entonces, que hemos tenido Y niños, creo que la mayoría lo hemos visto. exacto. Sí, sí, sí. El monito. Entonces, te va a parecer increíble. Y Clifford, el perro rojo, que Claro. también se llama en español, tenía algo que a mí me interesaba, que era de que ellos pronunciaban, claro, y hacían el idioma un poco más sencillo para mí. Lo hacían más sencillo. Entonces, eso me ayudaba a hacer lo que era el escuchar inglés y comenzar. Yo decía, oh, wow, esa palabra yo la conozco. Y corría a mi cuaderno a buscarla porque era, tú sabes, la parte de lo que son los slang en inglés, que comienzas a decir frases y cosas así. Yo decía, eso yo lo conozco, yo sé cómo se escribe. Y entonces eso me ayudó. Y te puedo decir que eso fue un proceso largo. No te voy a decir que aprendí inglés de la noche a la mañana, porque no se aprende. Esto es un proceso, es un aprendizaje. Y todos los días, aún, yo hay momentos que tomo media hora, pongo algo en la televisión, al azar, puede ser una noticia, puede ser el tiempo, puede ser una película. ¿Ya? Y me pongo a escucharla en inglés, porque hay momentos que yo aún siento que tengo palabras que no las conozco. Qué Imagínate, interesante. estás hablando de que es nunca dejar de aprender, no puedes dejar de aprender. Entonces, Anielka, llegas a este país con tu título bajo el brazo y dices, me voy a comer a Estados Unidos. Sí. Te das cuenta que aquí tu título no tiene validez porque hay que Sí. revalidarlo, hay que pasar Correcto. todo un proceso, pero igual ese objetivo nunca se va de tu cabeza. No. Inicias en un negocio, en un trabajo temporal, conoces a la persona que te lleva a conocer Al más mundo sobre de el la mundo contabilidad. de la contabilidad. Sí. Porque como bien dices, siempre tienes que estar preparada para todo lado, ¿no? Siempre hay que estar preparados, que eso no es solamente una cosa de suerte, sino también saber estar listos para recibir esos golpes de suerte. Correcto. Y la conoces, pero igual tú nunca dejas de prepararte, estás estudiando el idioma y estás siempre con esa mentalidad, con ese objetivo. La conoces a ella y ¿en qué momento tú sientes, dices, ahora este es lo que yo quiero hacer, aquí es en donde quiero estar? ¿Y cuánto tiempo te llevó prepararte y generar esta visión de tener tu propio emprendimiento después? Porque obviamente trabajaste con ella, pero ¿cuánto tiempo te quedaste con ella? Y de ahí, ¿cuánto tiempo tardaste en montarte tu propio negocio? Correcto, allí vamos, que ese no es como decimos, un cuento de hadas. No, Porque yo ¿qué es lo sé, que ahorita acabo sucede? de resumir que 10 años de preparación. Sí, porque ¿qué sucede? Tú sabes que Estados Unidos cae en una crisis económica en el año 2008, ¿verdad? Cae la crisis. Entonces, previamente yo comienzo a trabajar con esta persona, estamos hablando en el año 2000, entre 6 y el 7, ¿verdad? Y entonces, estamos hablando de que un buen día yo estaba trabajando, pero por supuesto, mi área principal era la ingeniería. Sí tenía conocimiento de lo que era el área contable, porque en la carrera mía estábamos con nosotros mirábamos economía 1, economía micro y macroeconomía, finanzas, mirábamos matemáticas financieras, mirábamos todo lo que era ese ámbito de la administración de empresa. Sí. Más sin embargo, era como que un poquito de todo. Entonces, mira qué curioso, a los momentos de que en mi juventud, ponte en mi niñez, yo quería estudiar, estás hablando del año en 1994-95, estás hablando de que comienza a ser en mi país, comenzó a crecer el boom de la computación. Entonces, en ese momento yo quería ser operador de microcomputadoras, hacer una carrera técnica, estás hablando de unos 14 años tenía yo, pero tenía un requisito principal que era mecanografía. Y ese requisito principal, mecanografía, era aprender mecanografía en esas máquinas grandes, duras, que dolían Claro, los donde te dedos. lastimabas los dedos. Mira, Correcto. aquí tengo mi dedo, es uno de un fiel testigo de, Sí. así es como uno aprendió y qué útil que es. Estoy 100% No, es contigo. útil. Tienes toda la razón. Es una habilidad que todos deberían aprender. Correcto, es útil. ¿Qué sucede?
Cuando yo comienzo a aprender a trabajar con esta señora, ella agarró un rollo de documentos y me dice, mire, puede usted trabajar en esto, pero así, fue algo, ella era bastante... Abrumador. Sí, puente. Ella me decía, usted puede trabajar en esto, me lo pone, ¿verdad? Me lo da y yo, claro, como sabía mecanografía, para mí entrar esos datos era pan comido, decía yo, entré los datos rapidito y le digo, ya terminé. Y ella me queda viendo con una cara así, me dice, ¿usted terminó? Y yo le digo, sí. Ok, entonces agarró otro rollo de papeles, era un año completo de entrar datos de una Estabas compañía. digitalizando todo, toda la oficina Correcto. prácticamente. Entonces me dice, ahora entre esto, y la quedo viendo, pero yo fui tan clara, o sea, desde el mismo momento dije, esto no se entra en una hora. No, yo comprendo, me dice, yo sé que esto va a llevar tiempo. Entonces pasó en una de esas, a la misma vez, la inexperiencia de algunas palabras que se utilizan. La contabilidad es universal, pero las palabras, como decir lo que son los activos, los pasivos, el capital, lo que es asset Los en assets, inglés. claro. Exacto, Ujú. entonces uno Activos. dice, Dios mío, ¿ahora dónde voy a clasificar esto? ¿Cómo lo voy a poner? Y entonces eso hizo que yo cometiera un error. Al cometer el error, ella fue tan fuerte conmigo, me dijo, usted me está haciendo perder dinero, porque es tiempo, por supuesto. Entonces agarró y me dijo, vaya y estudie. Para mí ese momento fue fuerte porque no fue la manera correcta que me digan vaya y estudie, porque yo era una persona determinada a estudiar, Ujú. sino que era la forma en que me lo dijeron. Entonces, eso marcó para mí, te estoy hablando ya en el 2007, eso marcó para mí el inicio de decir, no, yo tengo que buscar cómo especializarme en este país. Y entonces allí comencé a ir al college. Comencé a estudiar en el college O sea, en ese fue tu línea. momento en el que despertaste. Exacto, en ese momento yo despierto porque ella me dice, vaya y estudie, pero fue algo que fue bien fuerte, es como que te dan una bofetada y te dicen, despiértate que hay que buscar qué hacer. Y en ese momento, esa bofetada, ese momento para mí fue el despertar. Comencé a estudiar en el college principios de contabilidad. Te puedes imaginar, es como venir de cero Claro, por a supuesto. principios de contabilidad. Antes no Principios de habías visto contabilidad. nunca contabilidad, hasta ahora nunca Sí, habías estudiado, ¿o sí? contabilidad pura, pura, así como entrar al mundo contable, no porque la carrera mía lo tenía en pedacitos, ¿me Claro, es entiendes? que tú tienes que saber de todo Entonces, un poco para construir sistemas y todo lo demás. correcto, para Lo construir básico los para sistemas. entender. Correcto, entonces, pero ya entrarse a los conceptos 100%, saber que activo más pasivo es igual a capital y todo ese tipo de conceptos, tú te quedabas como que medio loco. Sí, Entonces, ella me dice, vaya y estudie. Yo comienzo a estudiar, comienzo a aprender los principios contables. Eso no lleva un año, eso es una clase completa que dura un semestre en el college. Y después, aparte de los principios de contabilidad, viene la parte de las finanzas, todo lo que va conllevando, tú sabes, esa parte de los principios básicos. sí, sí, sí. Entonces, para el año 2008 viene el gran declive en la economía acá y comienza a venir a bajar la cantidad de trabajo. Yo tenía asignada un cierto número de compañías a las cuales allí yo aprendí a preparar lo que era nómina, payroll, sales tax, a entrar todo lo que era digitalizar en ese momento los datos de los clientes, tratar de resolver los problemas. Fue una gran escuela, a pesar de las cosas, a pesar, digo yo, porque tú sabes, fue un proceso doloroso de comenzar a trabajar en eso, pero fue el punto. En el año 2010, en el año 2010 la economía venía decayendo, decayendo, decayendo. Fue el punto de quiebre para muchas empresas acá en Estados Unidos, porque es cuando cae completamente la industria de la construcción. Acá en Claro. Florida, una de las industrias fuertes es la construcción. En el Y que país, diría yo, bueno, definitivamente. sí. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Me despiden. Y me despiden con 4 meses de embarazo de mi segundo hijo. Jesus Christ. Mi esposo estaba sin trabajo.
Joder. Yo había venido, tú sabes, ahorrando ¿Ya? de lo poco y entonces comenzamos a vivir básicamente del ahorro. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Estuvimos así 6 meses. Seis Ok. meses estuvimos consumiéndonos el ahorro, porque mi Ajá. esposo quedó sin trabajo, él trabajaba en la parte de la construcción y eso era que si lo llamaban a barrer, a limpiar, a lo que él fuera, él se iba a lo que lo llamaran, porque es que se cayó por completo. Claro, por Se supuesto. paró, la gente cayó en short sale, Sí, sí, foreclosure sí. y todo el asunto. Muchas empresas Entonces, cerraron. Sí, 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 lo me recuerdo, lo recuerdo. despiden y me dice la dueña de la firma, definitivamente, pues discúlpame, pero no puedo mantenerte tu salario. Te voy a dar, te voy a dar una carta de recomendación para ver si en un lugar te aceptan. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, el hecho que te dan una recomendación no significa que te van a contratar. Tú No, sabes que eso es la aquí no primer pesa puerta. tanto una carta de recomendación, la verdad. No, En no. Latinoamérica sí, creo que puede pesar un poco más, pero aquí no tanto. Aquí no influye y No, sabes que lo que me salvó, te digo francamente, fue venir construyendo esos pasitos de poco a poco. Me comenzó a ayudar mi poquito inglés, me comenzó a ayudar mi poquito inglés, me comenzó a ayudar mis principios de contabilidad, me comenzó a ayudar que tenía que digitalizar datos y eso fue comenzar a abrirme. Cuando a mí me dicen que me despiden, a mí se me vino el mundo encima porque estaba embarazada, mi esposo sin trabajo y tú se me viene el también, mundo claro. completo. El peor Se me, panorama. ¿Ves que dicen siempre que siempre te caen todas de una? exacto, pero llegué a ese lugar, la persona, ya Dios hace las cosas también, la persona que me contrató no me cuestionó, después fui a otro lugar, ¿verdad? En donde sí me contrataron, no me cuestionó, no me cuestionó si estaba embarazada, no estaba embarazada, no me preguntó absolutamente nada, aunque mi barriga se miraba. eh, por supuesto. Entonces, comencé a trabajar con ellos, comencé a trabajar nada más 2 días a la semana y con esos 2 días tenía que comprar la comida y mi esposo lo poco que lograba encontrar. Para el año 2011 ya nace mi hijo y también con mi hijo nacido y todo, comienzo a estudiar la parte ya de lo que era los asociados de contabilidad, porque yo dije, no me voy a quedar así, más que estaba en la calle. Súper vulnerable, claro, por supuesto. Entonces, eso me abrió a mí la mente para decir, definitivamente yo tengo que hacer lo mío, ya no puedo depender de un empleador. Tengo que comenzar a formar mi camino, tengo que comenzar a formar lo mío y comencé trabajando en mi casa con 2 clientes. 2 clientes era lo que tenía Y así es como y empezaste. así es como empecé, comencé trabajando en mi casa y un buen día decidí, ponte, ya te estoy hablando de hace 4 años más o menos atrás, Ujú, comencé ya a abrir mi propia oficina y ujú. decir ya ahora sí voy a estabilizarme y querer hacer lo mío, porque esos 2 puntos, el primero que me mandan a estudiar y segundo que me despiden, marcan un punto en el cual tú dices, hay que despertar, no nos podemos quedar siendo empleados toda la vida, tenemos que buscar cómo emprender y no te digo que emprender en este país es fácil, En no ningún es lado, creo, fácil. pero sí, ¿Por qué? Porque definitivamente. tienes que tener 2 empleos. Tienes que tener el empleo de tu emprendimiento y tienes que tener, aparte de eso, lo que estás emprendiendo. Tienes Claro. que poner 100% de ti. Allí todo depende de ti. Una llamada telefónica depende entrar los datos, hacer la contabilidad y todo eso. Entonces, esa Anika, parte es la difícil. qué interesante. Disculpa que te interrumpa ahí, pero quiero hacerte 2 preguntas antes de que se me vayan. Una de las cosas que me llamó la atención es que tú dijiste, nunca dejé de prepararme. La segunda, bueno, la primera creo yo, el objetivo estuvo claro. La segunda, nunca dejé de prepararme. La tercera fue entender que estabas en otro lado. ¿Al cuánto tiempo de que estuviste acá? Yo siempre uso una frase que es, que tal vez un poco quizás coloquial, pero veo yo que nos pasa mucho a todos los que migramos el tema de cortar el cordón umbilical. Porque una cosa es que tú digas, yo tengo claro lo que quiero hacer y todo el tema, pero ¿qué tan ubicada estuviste aquí y entendiste que este era un nuevo país para ti?
¿Te costó? ¿Qué hiciste para poder cortar ese cordón umbilical? Ok. Número uno, lo que tú dices, ubicarme que estaba en otro país. ¿Pero lo asimilaste enseguida o te costó Una tiempo? persona, mira qué interesante, una persona me hizo ver eso, porque yo iba manejando para la escuela, cuando de repente, imagínate que pasé, ponte unas 2 semanas estando acá en el país y no ubicaba dónde era el norte, dónde era el sur. Mira cómo venimos que hasta en cosas tan ínfimas Sí, como es ubicarte dónde es el norte, y el sur, dónde es de el sur, el acuerdo. este, el oeste. Y entonces un sábado voy manejando para la escuela y yo decía, Dios mío, y hay momentos que te sientes perdido, hay momentos que te sientes perdido y dice uno, Sí. Dios mío, ¿qué hago? Cuando de repente las clases comenzaban a las 7:30 de la mañana. Era un día en el cual el sol había estado bajito y iba manejando. Yo eran como las 6:50, ponte así, las 7 de la mañana, y de repente el sol sale y me da en la cara. Y yo dije, wow, ahí es el este. you know? Y yo dije, como que te ubicas hasta ese O sea, momento. literal fue una iluminación en tu vida. El sol, el sol. Y yo dije, Dios, realmente a las 2 semanas de estar aquí, yo decía, Dios, estoy en otro lugar, tengo que ubicarme y comenzar a ver el idioma. Para mí ese fue un punto importante, el idioma. Tú vas a decir, ¿insistes en el idioma? Sí, insisto en el idioma. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos a este país no a imponer nuestra cultura, nuestras ideas. Es al contrario. Nosotros tenemos que adaptarnos. Somos adoptados en este país. Somos adoptados. Y con esto no te estoy diciendo que somos más ni menos que una persona de este país, sino que sencillamente somos personas adoptadas, somos personas naturalizadas, no nacidas en este país, De acuerdo. naturalizadas. Entonces, es al ver aquella televisión solo en inglés, en inglés, en inglés, yo dije, no, tenía 25 años, pero yo dije, no, aquí hay algo que hay que cortar ese cordón, ponerme en esos zapatos y buscar cómo hacerlo. Tú me puedes decir, tú veniste muy joven y la juventud te hizo a ti a culturizarte de inmediato. No, eso no es, porque No, si no. nosotros no tomamos la determinación de decir, yo no les estoy diciendo dejemos a nuestros familiares allá y olvídense de ellos, no. Claro, Lo y que yo olvidarte les de tus estoy raíces, diciendo no, pero entender que estás en un nuevo lugar. entender de Ujú. inmediato, entender básicamente no como yo a las 2 semanas, pero sí desde el día número uno, desde el día número uno que estamos en otro país, que tenemos que adaptarnos, que tenemos que buscar cómo estudiar, que tenemos que buscar cómo prepararnos para ser una sociedad productiva del país. De acuerdo contigo. Oye, qué interesante todo lo que vas diciendo y esto me asalta a la siguiente pregunta. Tú sabes que este contenido lo vamos a compartir sobre todo con quienes son dueños de negocio o quienes están buscando emprender. En base a toda esta experiencia y camino que has recorrido, todas las historias que has pasado y has vivido, que las hemos resumido en pocos minutos, muchos años Sí, ¿Cuánto tiempo llevas acá? ya son 21 años, Imagínate, en 21 años lo hemos resumido prácticamente en 20 minutos. imagínate. Pero quien está buscando emprender aquí, ¿cuáles son los 3 consejos principales que les dieras tú para quien quiere emprender acá? Ok, número uno es persistencia, perseverancia y sobre todo disciplina. Qué importante que es esa palabrita, ¿eh? Si no tenemos disciplina en decir, salgo de trabajar a las 3 de la mañana, duermo 4 horas, me levanto a cuidar a mi hijo, me pongo a estudiar viendo dibujos animados con mi hijo y decir, para luego volver a mi misma rutina, entrar a trabajar en la noche, entonces tú dices, ponte la primera semana y decir, oh, ya, ¿para qué? Lo dejo. No, no podemos dejarlo porque básicamente tenemos que pensar. Yo miraba a mi hijo jugar y miraba que él agarraba sus trencitos y cosas. Y yo decía, yo quiero que mi hijo crezca en este país y sea una persona que tiene un futuro en el cual no pase quizás las mismas necesidades que yo Ujú. pasé,
que mi hijo tenga una mejor vida, porque a eso es lo que venimos a este país, a tener una mejor vida. Y entonces eso es lo que me impulsaba, ese era el motor que me impulsaba a mí a decir, tengo que hacer esto por mi hijo. Entonces, la palabra disciplina significa que es que yo no lo voy a dejar a las 8 de la noche. Ay, quizás para pasado mañana voy a volver a tomar la lección que dejé hace 4 días. No, tenemos que Es agarrar constancia, y estudiar constantemente todo el rato. Hacerlo incluso constantemente. cuando no tienes ganas, cuando todo sientes que está cuesta arriba, es cuando más tienes que disciplinarte. Decía mi abuelito, que Correcto, en paz descanse, correcto. cuando pasen estas cosas, en vez de preocuparte, Sí, ocúpate. Ocuparse exacto. es lo mejor que puede pasar. Y ahora, dentro de toda tu carrera profesional en el mundo de los taxes, que la verdad, hay un dicho muy interesante aquí en Estados Unidos que dicen que lo único cierto en la vida es la muerte y los taxes. Eh, desde ese punto de vista, y tú siendo la profesional que llevas trabajando con muchas empresas por muchos años, ¿cuáles son los 3 errores más comunes que comete un emprendedor cuando está haciendo o creando su negocio, desde el punto de vista de contabilidad y de los taxes? Ok, de la parte, comencemos desde el punto de vista número 1, organización. Organización, porque para nosotros es frustrante ver que viene alguien aquí a la oficina y se te aparece y te dice, oh, mira, aquí te traigo, toma, toma, Sí. un sobre sin nombre, unos papeles que no sabes cuándo comienzan y cuándo Y sin terminan, ordenarse por fecha ni y sin nada, claro. organizar, o sea, Simplemente te lo dejan ahí. exacto, y para colmo, los papelitos vienen todos estrujaditos porque los van entrando ahí en el sobre. Entonces, eso es parte número 1, la organización. Si en nuestros países no teníamos organización, aquí hay que ser muy organizado. Aquí hay que ser tan organizado porque a mí, a manera personal, cuando yo comencé a hacer mis impuestos en este país, que no había estudiado contabilidad, Ujú. sino que fue mi papá que me dijo desde el día número 1 que entré y me dijo, usted tiene que preparar impuestos en este país. Y yo me quedé, lo quedé viendo, tú sabes, con estos ojitos de latina recién llegada, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que pagar impuestos? Y él decía, porque si usted no hace esto a tiempo, usted va a terminar en problema. Entonces eso fue cuando me dijo, usted va a terminar en problema, es como que me entró la hormiguita del miedo y dije yo, no, mejor voy a hacer lo mío y ya, tranquilo. En efecto, yo al año, ¿verdad? Cuando terminó el año, yo hice mis impuestos, pero como todo inocente, ¿verdad? Que no sabemos de los impuestos, no hubo una persona que me guiara en el sentido, solo llegó la persona y dice, oh, mira, bueno, vamos a preparar tus impuestos, ven, siéntate. Entregué mis documentos, cómo había trabajado y todo, y dice, ok, perfecto, ya. Y yo dije, ok, esto era hacer los impuestos. A mí nadie me explicó, el primer día, mis primeros impuestos, a nosotros nadie nos explicó qué era decir que estábamos casados, faileando juntos, casados, faileando separados, nadie nos dijo nada. Entonces, pero sí yo tenía algo que era la organización. Entonces recuerdo que me tocaba pagar en ese momento, en aquellos tiempos, me tocó pagar como $1,500, ¿verdad? Yo Ya. pagué parte de dinero, pero hubo un cheque que el Internal Revenue lo cambió, pero no lo aplicó a mi cuenta. Y las penalidades y las multas que me estaban llegando era aquello abrumador. Ujú. Para un recién llegado en el primer año, abrumador. Agarré esas cartas y yo le dije a mi papá, mira, acompáñame al Internal Revenue, necesito resolver esta situación. Yo no fui de las personas que como dicen, me oculté en decir, no, yo no voy a hacer esto, no. Decimos en mi país, a lo hecho, pecho. Sí. Entonces fui, agarré mis cartas, agarré mis cheques y se lo llevé. ¿Qué me dijo el agente del Internal Revenue cuando le dije, pero yo le dije al agente del Internal Revenue, pero yo ya pagué todos mis impuestos? Y me dijo, no, usted debe aquí $500, pero aparte de eso usted tiene intereses y penalidades. Y yo le dije, pero es que yo lo pagué y yo no sabía que ustedes no tenían eso. Entonces me queda viendo la gente y me dice, algo que le voy a decir es que el desconocimiento de la ley a usted no la hace exenta. Esas son cosas que a uno le abren los ojos porque lo Ujú. viví en carne propia. Sí. Le demostré al Internal Revenue que yo sí había pagado mi dinero, le llevé el cheque cambiado del banco y todo. Ujú. Eh,
desafortunadamente no me hizo exenta el desconocimiento de ir haciendo lo que se llama los estimados pagos, ¿verdad? No me hizo exento, me pusieron una penalidad porque se suponía que yo cada 3 meses tenía, porque estaba trabajando por mi cuenta, entonces era un 1099 lo que me reportaron a final del año. Entonces, no me hizo exenta que yo tenía que pagar cada 3 meses mis estimados taxes y me pusieron multa por eso. Puse una penalidad, la pagué. Y entonces eso me hizo, como dicen, reaccionar desde el primer día porque lo viví en carne propia. Entonces esas son cosas, ese es uno de los errores que cometemos, la organización. Número dos es que escuchamos a la persona de la calle y no escuchamos a un profesional. Muchos rumores, Dios mío. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todos nos ubicamos y dice, es que yo lo miré en internet, Facebook me dijo tal cosa. Señores, esto no es de Facebook, esto no es de internet, esto es de buscar un profesional. ¿Por qué? Porque dicen, lo barato sale caro. Definitivamente. Entonces, ¿qué sucede? El desconocimiento hace que nosotros paguemos mucho dinero en multas y penalidades. Sí. Ahora, como en la parte empresarial, eso es a manera de los taxes personales y también parte de la corporativa, pero en la parte empresarial hay algo muy, muy importante, que nosotros decimos, a veces tenemos a nuestra familia pasando hambre por el desorden que tenemos en la parte contable y decimos, pobrecita, mi empresita, no le voy a sacar el dinero porque va a quedar sin dinero. Si usted trabajara fuera de su oficina, usted devenga un salario, ¿verdad? Y aparte de eso, usted tiene que pagarse un salario que lleve a cubrir tus gastos personales. 100% de acuerdo. Y es el error, ponte dentro de las empresas número uno que se comete. Y otra es ponte un mito que hay con respecto a preparar payroll, nómina. Las personas creen que evadiendo la responsabilidad de prepararte una nómina, estás haciéndolo muy bien. Al contrario, estás pagando más impuestos. Esa es la parte que no te explica nadie. ¿Cuáles son los brackets de impuestos en los cuales tú quedas para decir cómo yo puedo hacer una planificación tributaria adecuada dentro de mi empresa para que dentro de mis taxes personales no me afecte tanto? ¿Ya? Dentro de las empresas nosotros podemos tener beneficios, podemos tener, al igual que cualquier compañía que te ofrezca seguros, bonos, comisiones, etcétera, etcétera. Y todo eso, si tú lo pones bajo tu nómina y todo tú lo haces taxado, tú vas a pagar menos impuesto que realmente pagándolo con un 1099, ¿ya? Y esa es una de las partes que hay. Ese es otro mundo que en lo personal me apasiona. Me apasiona, ¿por qué? Porque cuando yo hice mis primeros impuestos nadie me explicó. Y ahora que yo lo aprendí, una de las misiones que yo tengo en la parte latina es que básicamente no nos sigan mirando con carita de cajero automático. O sea, carita de cajero automático es de que sacan dinero de ti. ¿Por qué? Por multas, penalidades, retrasos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que sencillamente la Biblia dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, yo no les estoy diciendo que vamos a evadir impuestos. No, señores, lo que les estoy diciendo es, vamos a hacer las cosas correctamente para pagar lo que realmente nos corresponde en el tiempo y forma que nos corresponde. Entonces, eso es lo que yo hago aquí en mi oficina con todos mis clientes. Yo a todos mis clientes los trato como a mí me hubiera gustado que me trataran el primer día que yo hice mis impuestos. O sea, ellos vienen conmigo y yo les digo, antes de que tú vayas a cometer, a aperturar una corporación, yo les pregunto, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Y lo primero es que la gente me queda viendo con unos ojotes así tan grandes y como queriendo decir, ¿por qué esta me pregunta de mi vida personal si yo lo que vengo a abrir es una compañía? Porque lo que todos queremos acá es resolver,
Decimos, Sí. no, porque yo quiero abrir una compañía para resolver y más adelante veo cómo arreglo las cosas. No, si comenzamos así, entonces comenzamos mal informados. Entonces yo agarro y comienzo a explicarle a la persona la estructura. Yo sé que en esto voy a discrepar con muchos profesionales, Ujú. porque muchos dicen que no debemos de darle clase a las personas y no debemos de darle asesoría gratis, porque todo tiempo es dinero. Yo entiendo, pero ¿qué sucede? Si yo quiero poner mi grano de arena, si yo quiero ser una persona productiva dentro de mi sociedad, ¿por qué yo tengo que guardarme algo que yo le puedo ayudar a una persona y salir de eso? Salir de ese problema. Porque básicamente con los impuestos hay momentos que se vuelve como el hámster, una rueda que no salimos, no salimos, no salimos porque vamos haciendo plan de pago este año, plan de pago el siguiente, plan de pago el siguiente y no salimos. De acuerdo. Y entonces en ese sentido, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar callados. Tenemos que tener un espíritu de separación, discernimiento, en el que sí miremos cuál es la persona que se va a dejar guiar y cuál es la persona que solo viene a aprovecharse de tu conocimiento, porque también existe eso. Y es por eso que muchos profesionales en mi área dicen esto mismo, no podemos dar clases gratis. No, es básicamente al inicio, cuando la persona viene con ese mundo cargado de sueño, que quiere emprender, que quiere hacer algo. Entonces, yo lo que hago es comenzar a guiarlo desde el inicio para que esta persona comience a fluir dentro de esto. Yo por lo menos tengo un caso de que yo le comencé esta compañía con ellos. Estas compañías yo los conocía a ellos desde el año 2012. Estás hablando que fue una de las primeras compañías que comenzó conmigo. Esa compañía comenzó vendiendo una tiendita pequeñita. Ellos venden todo lo que es ropa de mujer. Y de repente comenzó a salir, a aprovecharse lo que es el Instagram, ¿verdad? Vienen las redes sociales y ella comenzó a publicarse por redes sociales y cosas así. Ella misma lo hacía. Y esa tiendecita pasó a vender de cubrir el costo para la renta, Ujú. a actualmente vender millones. Ellos son un e-commerce que compraron su warehouse, compraron todo, pero se dejaron guiar desde el día cero, desde el día que comenzamos, porque eso te hace que tienes, por eso es la preparación que debemos de tener nosotros, porque si nosotros no nos preparamos, no sabemos guiar a nuestros clientes. De acuerdo contigo. Es decir, como dueño de negocio, tú necesitas orden, eh, también necesitas rodearte de profesionales, Correcto. necesitas aprender, no porque tú lo vayas a hacer, pero sí tienes que entender para que sepas qué es lo que estás yendo a hacer, Sí, ¿sí? Porque eso te va a permitir crecer. Claro, ahí es donde viene esa barrera entre quienes a los 3, 4 años empiezan ya como que prácticamente que necesitas cerrarlo, que a veces también ocurre que quizás el modelo de negocio que tenías no te funciona, pero a ver, con conocimiento y con cosas ordenadas, es más fácil tomar una decisión a tomar una decisión solamente por lo que te está pasando en determinadas situaciones, ¿verdad? correcto. Que Sí. eso es bien interesante. Y cuéntame una cosa, Danielka, si tuvieras que recomendar 3 programas de computadoras o apps o softwares que a ti te haya funcionado súper bien para un dueño de negocio, ¿cuáles serían esos 3 apps que podrías recomendar? Número uno, agenda. La agenda, o sea, La agenda virtual todo es importante, calendarizar todo. correcto, Sí, calendarizar todo. Y esto lo aprendí hasta de mi propio hijo. ¿Por qué? Porque un claro, de día yo, escuela. exacto, Sí, porque en la escuela a ellos les enseñan a andar una agenda y a escribir todo. Y sí. entonces un día yo miraba la agenda de mi hijo y Ujú. yo dije, espérate un momentito, porque yo como profesional yo no voy a tener una agenda. Entonces básicamente yo comencé a tener mi agenda dentro de mi teléfono, ¿verdad? Que es donde andamos todos, toda la vida de nosotros. Y entonces allí comencé a agendar todas las cosas porque él dijo, mamá, esto hace de que tengas menos estrés. Un niño en ese momento de, ponte, era 7 años. Era mi hijo que el que miraba dibujos animados con él, que es mi hijo mayor. Entonces él me dijo, mamá, esto hace que tengas menos estrés. Entonces, ese es punto número uno. Otro es, por ejemplo, a ver,
no quiero que se ofenda a nadie con esto, pero por ejemplo, nosotros nos acostumbramos a que todo sea gratis. Lo barato sale caro. Yo por lo menos trato de tener una nube, la cual yo pago y yo puedo accesar, yo puedo estar aquí, puedo estar en Carolina, puedo estar donde yo esté y llevar mi información conmigo. De Yo acuerdo, solo cargo mi laptop y yo me conecto para trabajar. de Entonces, acuerdo. en eso, pues yo tengo un IT y me vas a decir, ¿esto lo comenzaste a hacer de la noche a la mañana? No. Recuerden que Microsoft tiene algo, una nube que se Google llama también tiene, OneDrive, Google lo tiene, sí, y hay otras plataformas de Oracle que también lo tienen para tener una nube en la cual usted guarde su información y sí. puedan tenerlo, porque señores, tener la información me sucedió a mí y se los cuento por experiencia propia. Ujú. Hubo un día que el disco portable que yo tenía para guardar la información se me dañó. Yo tuve que Uh, mandar a un laboratorio en California para que me pudieran recuperar la data. Ese jueguito y de te se le tener un costó, disco portátil me costó mucho dinero. claro, Se los digo, no fue $1,000, estamos hablando mucho dinero para poder sí, recuperar la información porque es valiosa la información de los clientes. de Entonces, acuerdo ese es contigo. uno. Ujú. Y otro es, si no tenemos el idioma, no tenemos la habilidad de tener lo que es la escritura, La redactar en comunicación, inglés, sí. existen, existe la inteligencia artificial. Y ahora me vas a decir, ya tocaste ese punto que ya no me tiene cansada. Les comento, la inteligencia artificial es lo que viene de aquí para adelante. Es como el Entonces, Internet. Todo el mundo protestó cuando empezó el Internet y se quedó. Y la correcto. inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo, que de hecho es más sencillo de lo que parece, pero definitivamente ese es material para otro tema Para del que otro ahora tema, tendremos porque que allí conversarlo. tenemos para redactar las cartas Sí, no, es por muy medio bueno. de Sí, eso. para Correcto. muchas cosas, investigación, cartas, etcétera. Entonces, los 3 apps que recomiendas, el uno, todo lo que tiene que ver La a una agenda, agenda, es importante sí, calendarizar para que tengas orden. La segunda, invertir, porque esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender como dueños de negocio es que tienes que invertir en. Estás invirtiendo, no es un gasto. Un gasto es cuando no lo usas, cuando no sabes correcto, para qué estás pagando nomás por pagar, eso es un gasto. Cuando no te está dando algo en retorno es un gasto, pero esto es una inversión de tener la información a salvo en la nube y también disponible. Y la última, yo pienso que sería entonces la inversión en aprender también a utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahorita es correcto. gratis, pero Es como todo, gratis, puedes sí, es pagarlo gratis, y está bien, ¿sabes? Yo creo que ponerle un costo y entender que no solo lo que yo hago tiene un costo, es también valorar y respetar lo que hacen los demás y el conocimiento de los correcto, demás. Por eso es correcto. importante también entender que tienen un costo. Oye, qué Ujú. interesante, ¿eh? A ver, quiero jugar un jueguito contigo. Quiero hacer algo. Dime, ¿Qué te parece si te voy a hacer 7 preguntas y te voy a dar 2 palabras y tú me escoges una de ellas? En base a todo lo que hemos estado conversando, yo creo que va a estar súper bien y va a ser muy interesante. Yo te hago una y tú me dices cuál de las dos, ¿va? listo, Dale, entonces, a ver, ¿qué prefieres? ¿Planificar o improvisar? planificar. Si te sientes más cómoda trabajando sola o en equipo. Depende. Ahí no, porque depende, porque es que recuerda que en esta área depende en el sentido, necesito digitalizar información Ujú. sola. Necesito ayuda con respecto a un conocimiento o alguna información que yo no manejo en equipo. De ¿Ya? acuerdo, muy bien. ¿Y eres arriesgada o ir a pasos seguros? Soy a paso seguro, ¿Prefieres crecer lentamente o crecer rápido? lento, porque cuando tú creces muy rápido, no aprecias en qué punto fue que creciste, porque una cosa es crecer Ujú, y mantenerse y ujú, otra cosa es crecer y quedarse manteniendo, porque recuerda ujú. que todo lo que sube baja, Baja. Ujú. entonces estamos hablando es quedarse allá en la cima. Mi hijo el otro día me dijo una frase muy buena. Me dijo, el crecimiento acelerado alimenta tu ego. El crecimiento sostenido alimenta tu alma. Sí,
¿cuál es tu grupo, mamá? Siempre termina con, ¿cuál es tu grupo, mamá? Y por eso se me ocurrieron las preguntas, porque ves que los niños son así, te empiezan a hacer preguntas de una y otra cosa. Sí. ¿Y qué te motiva más, el proceso o el resultado? Es interesante, por ejemplo, cuando tú estás formando desde cero una compañía. Ujú, Por ejemplo, a mí me gustó el resultado que yo tuve con una compañía, ellos son freight forward, ¿verdad? ujú, Envían carga para Colombia. Y entonces ellos comenzaron su compañita poquito a poquito y fueron creciendo de ujú. manera de que sus estados financieros muy organizados, y no te estoy hablando de sacar números del techo, te estoy hablando de números que se sacan del banco, con todo bien estructurado, una contabilidad hecha, bien hecha, y eso les permitió a ellos comprar su casa. ¿Ya? Qué Porque ellos interesante. pudieron conseguir el préstamo porque se preparaban su nómina, Ujú. tenían bonos, tenían todo lo que se puede obtener en este país, que es la parte que te digo, a mí me apasiona porque es un mundo. Tenemos que hacer Cuando otro lo podcast de entiendes, esto. sí, Sí, no, cuando lo definitivamente. entiendes, Cuando tú lo entiendes, lo logras. en el tema contable, igual pasa con el tema de financiamiento, que es lo que hacemos, y es como nos hemos conocido tú y yo, Sí, correcto. que hemos podido trabajar con algunos de tus clientes, Y pero, precisos son y que, ellos, innovation. sí, exacto, no, olvídate, es que, qué diferente que es trabajar con un cliente que viene más organizado, siempre va a tener mejores cosas, siempre. Correcto. Y ahí es cuando desmitificamos muchas veces que pensamos por ejemplo, la penalidad viene porque soy latino. No, no es eso, es porque no No, me no. organicé. El interés es alto porque nadie me quiere ayudar y yo no sé. No, no es cierto, es No. porque tienes que organizar tu perfil. Todo, absolutamente toda decisión tiene una repercusión, tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Y cuéntame algo, sobre todo estuvimos conversando porque te pedí que me regales 2 minutos, pero quiero preguntarte, ¿eres más de té o de café? Café. ¿Y qué prefieres, madrugar o trasnochar? Prefiero a veces trasnochar porque cuando tú trasnochas te puedes dormir un poquito más por la mañana, ¿no? Sí, 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 si se puede, definitivamente, eres más nochera. Sí, Y ya con esto terminamos. ¿Qué prefieres, estrategia o ejecución? ¿Qué prefieres ser, la estrategia o la ejecución? van de la mano, pero sí, inicialmente se aplica la estrategia. Inicialmente se aplica la estrategia porque es cuando nosotros comenzamos a definir cómo vamos a lograr eso. Ujú, La estrategia es como decir, vamos o una planeación, ¿no? Comenzamos a decir, vamos a hacer esto, esto, esto. Y ujú. luego la ejecución que fue, por ejemplo, en mi caso, cuando yo quise poner la oficina, voy a hacer esto, 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 y ok, llegamos al punto, hay que buscar el espacio, hay que buscar esto, lo otro y hacerlo. De Eh, acuerdo. y es lo que se hace. ¿Algún libro o podcast o película que te gustaría recomendar a la gente que lo vea o que escuche? Ves que siempre hay cosas que como que te gustan y yo tengo un par de películas que siempre veo cuando estoy un poco down en el tema de la empresa, que me ayudan mucho y me motivan. O sea, son cosas mías, pero hoy siempre me gusta estar escuchando podcast. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Tienes algo que te gusta ver, podcast o alguna cosa? Sí, yo tengo, por ejemplo, a mí me gusta, como me encanta mi mundo de los números, yo Ujú. tengo, escucho mucho algo que se llama Negocios TV. Ok. Ellos son españoles, entonces ellos ponen diferentes cosas, la geopolítica, la geoeconomía, ponen la bolsa de valores, ponen muchas cosas, que eso te abre un mundo para que cuando venga un cliente frente de ti y Ujú, decir, oh, mira, yo estoy inmerso en el mundo de las criptomonedas, tú puedes ujú. entablar una conversación con esa persona. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, un libro que a mí en lo personal me tocó cuando lo conocí, Ujú, estás hablando que fue para el lado, más o menos como para el año 2018, ujú. lo oí mencionar en un programa de radio que se llama Sálvese quien pueda, del periodista y escritor Andrés Oppenheimer. Claro, claro. Este libro se trata, no le voy a hacer un spoiler, pero le voy a decir los puntos, cómo va a ir incrementando la parte de la inteligencia artificial dentro de los negocios y Ujú, cómo se va a ir implementando y ujú, cómo va uno a disminuir la carga de trabajo, si se puede decir, ujú. y parte de eso,
sálvese quien pueda también significa es de que tú tienes que salir a prepararte porque quizás tu ramo o tu mundo de negocio va a ser sustituido o parcialmente ocupado por parte de la inteligencia artificial. Ujú, ujú, Entonces, aquí estamos hablando, mira que no te estoy hablando de trabajos manuales, te estoy hablando de trabajos como abogados, contadores, ujú. financistas, de grandes ramas de la economía. Sí. Otro libro que a mí me gusta mucho y me gustó cuando lo conocí por allá te estoy hablando como el año 2010, 11 por ahí, que Ujú, se llama Hacia la desglobalización, del escritor mexicano Alfredo Jalife, que él es economista. ujú. Él es me gusta ver sus programas Ok, que se llama En el Radar, se llama Radar, creo que sí, Radar se llama su programa. ya. Me gusta, ¿por qué? Porque él pone, por ejemplo, como a la misma vez te habla claro de la situación que está pasando en su país, de cosas así, a como te está hablando del mundo geoeconómico, geopolítico. Y ahora algo muy interesante, cuando tú quieres emprender, si tú quieres inmigrar de Ujú. México, de cualquier país, tú tienes que saber geoeconomía, geopolítica. ¿Por qué? Porque recuerda que existen acuerdos bilaterales y esos acuerdos te va a llevar a un punto de decir, yo puedo tomar provecho para disminuir la cantidad de impuestos, aranceles al producto que yo voy a importar o a exportar. De acuerdo Entonces, contigo. por eso Ujú. tenemos que saber. Entonces, ya ves por qué es el punto donde, por lo menos a mí me apasiona y me lleva a decir, yo necesito ayudar a mi comunidad para explicarle en qué punto estamos. Entonces, esos dos libros a mí me impactaron mucho porque el señor Jalife enfoca todo desde el punto de vista geoeconomía y geopolítica. Qué Porque interesante. recuerda que si en la política hay algo malo, no te van a dejar entrar ese producto a ese país. Si Claro, un acuerdo falla, no vas a poder exportar ese producto. de acuerdo. Y Es entonces, importante. Volvemos exacto. al tema de educarnos todo el rato. Y definitivamente leyendo siempre, siempre es muy importante hacerlo. Y bueno, a ver, ya para terminar, porque ha sido una conversación muy chévere, mira que ya vamos hablando una hora. ¿Qué sigue para ti en tu campo profesional? ¿Qué sigue? Tú vas a decir, no paras. Me acabo de decir, a aventurar. Ahora ¿Ya? sí, esta es una aventura Sí, sí, sí. porque tengo que comenzar a prepararme. Eh, Aperturé hace 2 meses, básicamente, una compañía nueva para hacer lo que son seguros, Ok. aseguranza, correcto, lo que es Sí, sí. seguro. Estamos incursionando en la parte de seguro de salud, pero mi objetivo no es solo el seguro de salud, es hacer una planificación tributaria para que los dueños de negocio puedan hacerse un seguro de vida, para que Mm, cuando ellos falten, sus empresas no mueran. ujú. ¿Por qué? Esto lo aprendí de un cliente, porque casualmente este cliente tuvo una operación a corazón abierto. Él trabajaba para una compañía grande acá en Estados Ujú. Unidos, él tenía su propio, era un subcontractor y Ok. desafortunadamente murió. Oh, Desafortunadamente la persona, su esposa, sus hijos no conocían o no se involucraron en el negocio y la sí. empresa murió también. Entonces, ¿qué es Sí, lo que sí, sí. sucede? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es hacer cómo ayudar a nuestra comunidad de que tu empresa, por más que tú mueras, tu empresa no va a morir, que tu empresa va a seguir. ¿Cómo? Tienes que hacerle un seguro a tu empresa. Y tú vas a decir, ¿a la empresa para qué? Porque cuando tú te mueres, tú eres la cara principal, tú eres el key person. O sea, tú eres la persona que básicamente todo el mundo conoce. Al conocerte, tú eres el que consigue los contratos. Pero si tú logras mantenerte a flote con un seguro que tú pagaste para tu compañía, pagando Ujú. los gastos de tu compañía, entonces básicamente tu empresa no va a morir el mismo día que tú moriste. Puede Sí, de ser acuerdo. que muere más adelante porque desafortunadamente el contrato se cayó y otros 100 números de cosas que hay, pero que tu familia
pueda tener un legado de ti. ¿Qué es lo que tú vas a dejarle a tu familia? ¿Vas a dejarle una compañía? Perfecto, déjale una compañía sana, una compañía en la cual pueda pagar su propio gasto y no te deje una carga económica. ¿Me entiendes? Qué interesante, Nilka. Qué bonita conversación, qué agradable conocerte, qué agradable aprender. Porque como te dije, una de las cosas que me encanta de todo esto es que puedo aprender contigo y aprender muchas cosas. Y lo mismo esperamos que la comunidad que nos escucha, pues obviamente pueda conocer más de ti. Y es más, me encantaría que por favor compartas cómo te pueden ubicar, tus redes sociales, si tienes página web, cuál es, para que la gente te pueda buscar y te pueda ubicar. Sí, bueno, la oficina nuestra se llama FICONTACT. Nosotros somos una oficina que nos dedicamos exclusivamente a lo que es contabilidad. Antes de preparación de impuestos es contabilidad. Contabilidad tanto para pequeños y grandes negocios. Y básicamente, pues nos puedes encontrar como FICONTACT, que ahí es donde tú vas a ver las cosas que nosotros hacemos. Fincontacts.com. Sí. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya lo saben. Pueden ubicar a Anielka en su página web, fincontacts.com. Y pues obviamente igual aquí pueden dejar sus comentarios si necesitan contactarle. Nosotros con todo el gusto del mundo también les podemos poner en contacto con ella. Pero siempre es importante entender y saber que hay que saber rodearse de profesionales que entiendan y sepan de qué va, y profesionales humanizados, ¿no? Por eso el programa, el podcast se llama Capi Humans, porque estamos hablando desde el punto de vista de humanos, de todo lo que hemos aprendido. A veces en el mismo camino surgen las oportunidades para irnos preparando, como le ocurrió a Anielka, que nunca jamás dejó de tener su objetivo claro. Y pues hoy nos ha contado su historia inspiradora, de mucha resistencia, de mucha resiliencia también, creo yo. Y que definitivamente me he vuelto fan del tema, y así es que te agradezco muchísimo, Anielka, por tu tiempo. Gracias por compartir y la generosidad de poder darnos un poquito de todo lo que tú has vivido. Gracias por tenerme con ustedes y espero que todos los latinos que venimos a este país podamos surgir de cero como el ave fénix, de las cenizas a volar. Así va a ser, así va a ser. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes. Por favor, no se olviden de compartir este episodio con quienes sientan que necesitan escucharlo. Siempre hay alguien que necesita escucharlo, siempre hay alguien que necesita escuchar voces que también te cuenten el camino, y esa es la idea de todo esto: compartir, acompañarnos y crecer en conjunto. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Y así cerramos otro episodio de Capi Humans. Si te gustó esta charla, compártela con más emprendedores y personas que buscan crecer y aprender. ¿Quieres más? Suscríbete a nuestro newsletter en www.capifinders.com/capihumans y recibe alertas de nuestros episodios, contenido exclusivo y notas sobre nuestros invitados. También puedes encontrarnos en YouTube y Spotify como Capi Humans. Nos escuchamos en el próximo episodio.